chicas, quiero enseñaros cómo guardar correctamente un vestido de comunión. Tanto si tenéis que esperar un poco todavía para la fecha de la comunión, como si lo queréis guardar para dentro de unos años porque la comunión ya ha sido, es importante que el vestido se guarde en las mejores condiciones posibles para evitar que salgan manchas o que se estropee el vuelo del vestido, ¿vale? Entonces, lo primero, lo más importante es que los vestidos se guardan en una caja, como la que tengo yo aquí. ¿Por qué? Porque este tipo de vestidos pesan mucho habitualmente, llevan un cancán, llevan forro, los tules, mucha cantidad de tejido y es posible que se estropeen las costuras de la cinturilla, del peso de la falda, o que se deformen las mangas o se abran las costuras por la percha, como veis aquí, ¿vale? Entonces, primero, si el vestido ya ha sido utilizado en una comunión, habrá que llevarlo al tinte. Es importante llevarlo a una tintorería especializada que os garantice que ese vestido no se va a estropear con el proceso que ellos utilicen para lavarlo, ¿vale? Si viene del tinte, vendrá con este plástico que es importante quitar porque este tipo de plásticos pueden producir manchas en los blancos del vestido. Entonces lo quitamos lo primero. Si el vestido está recién comprado, no hace falta vendrá directamente limpio, con lo cual no hace falta que vaya al tinte. Empezamos estirando el vestido sobre una mesa limpia, ¿vale? Aquí lo importante es que a la hora de guardar el vestido en la caja queden las mínimas arrugas posibles. Entonces, la falda, como tiene mucho vuelo, vamos a doblar el vuelo para que ocupe más o menos lo mismo que ocupa el cuerpo. Como os he dicho, intentando que haya las mínimas arrugas posibles, ¿vale? Podemos medir de vez en cuando con la caja para comprobar que nos va a entrar de ancho. Una vez que tenemos la falda doblada, vamos a proceder a doblar el cuerpo. Si en la caja nos va a caber sin doblar el cuerpo, eso es lo mejor, ¿vale? Acostumbramos a doblar las camisetas y las camisas por aquí, pero es mejor mantener el cuerpo con los mínimos dobleces posibles. Después doblamos la falda, igual, intentando que haya el menor número de arrugas posible y que nos quepa en la caja. Según voy doblando un poco más, voy estirando para que se abran los pliegues de aquí y queden pocas arrugas. Y en el último pliegue nos debería quedar toda la parte del cuerpo por encima. Comprobamos que cabe sobre la caja, ¿vale? Y procedemos a colocar el papel de seda. Vale, la caja debe ser una caja de cartón. Las cajas de plástico, primero que casi siempre dejan pasar la luz y luego además que no transpiran. Entonces las cajas de cartón sí puede ser con un interior blanco para que nada pueda manchar de tinte el vestido y que ocupe lo más alargada posible y lo menos alta, digamos, para que el vestido esté lo más plano posible, ¿vale? Después vamos a utilizar papel pinocho. Papel pinocho, papel de seda o incluso una sábana de algodón. Es importante todo que no tenga tintes, o sea, que sea blanco. Yo en este caso, como son bastante pequeñas, voy a necesitar 3. Coloco para que lo tape bien. Vale, estos papeles son muy frágiles y se rompen con mucha facilidad. Además, es importante juntarlo bien a las esquinas de abajo para que al meter el vestido no se rompa por completo. Así no queda el vestido al descubierto en ningún momento. Entonces, cogemos el vestido y lo metemos con cuidado para que quede bien cubierto. ¿Vale? Como ahora mismo está bastante cubierto el vestido, voy a aprovechar este pliego para tapar también el cancán. El cancán se puede guardar arriba porque es una tela muy ligera, por lo tanto no pesa, no va a estropear el vestido, pero es importante que no tenga peso encima
porque eso hace que la tarlatana se estropee bastante. Entonces, esto realmente, como no se va a ver en el vestido, no es una pieza fundamental, pero tampoco queremos que salgan manchas, porque eso podría provocar que se transparentasen en la falda del vestido y eso es lo último que queremos. Tapamos bien, ¿vale? Y ya estaría todo cubierto. Por último, si queremos guardar también el portatrajes, en este caso, el nuestro, como es gris por uno de los lados, es recomendable no guardarlo con el vestido porque podría manchar con el tiempo de tinte la tela. Entonces, lo que yo hago es que lo doblo bien y para que no se me pierda, siempre lo guardo debajo de la caja. De esa manera siempre está todo junto. Se puede incluso meter todo ahora en una bolsa no cerrada, una bolsa para que transpire, si puede ser de tela mejor, y de esa manera estará todo junto siempre.